Vamos a hablar a continuación sobre las raciones de los alimentos, qué son y cómo utilizarlas. Ver qué es. Y esto va a ser una ración, es la cantidad ya estandarizada de cada alimento. Es decir, cada alimento lo vamos a encontrar por gramos, por mililitros o por pieza según sea el caso. Y esto nos va a ayudar a que tengamos una tabla de equivalentes. ¿Y qué son los equivalentes? Bueno, son las porciones de alimentos cuyo aporte nutricional es muy similar y esto nos va a hacer que las podamos formar en grupos. Cada grupo va a tener características similares en cuanto a calidad y lo único es que vamos a modificar las cantidades para que sean muy similares. Esto nos va a permitir que las podamos intercambiar entre sí. Y esta clasificación nos va a ser muy útil porque podemos elegir nosotros un alimento de cualquier grupo y eso nos va a garantizar que si lo intercambiamos por un alimento del mismo grupo, nos va a aportar la misma calidad de nutrientes. Al momento de que nosotros no tengamos la disponibilidad de un alimento, entonces lo vamos a poder cambiar fácilmente por otro alimento del mismo grupo. Para estas raciones de alimentos nos vamos a manejar con 9 grupos. Algunos de estos grupos a su vez se van a dividir en subgrupos. Estos grupos significa que los alimentos que están en cada uno de ellos tienen características muy similares, lo que nos hace poder intercambiarlos entre sí. En el primer grupo vamos a tener los cereales y tubérculos, que a su vez se dividen en cereales sin grasa y cereales con grasa. Tenemos las verduras, que se divide en dos grupos. El primer grupo son verduras de consumo libre y se les llama así porque nos aportan tan poca cantidad de calorías que las podemos consumir en la cantidad que queramos. Las frutas se van a subdividir. Tenemos frutas ricas en fibra y bajas en azúcar, medio de fibra y azúcar, bajas en fibra y ricas en azúcar y frutas con alto contenido de azúcar. Tenemos los alimentos de origen animal que se dividen en 3 y se dividen dependiendo el aporte de grasa que nos dan. Tenemos muy bajo aporte de grasa, bajo y moderado. Luego tenemos leche y sustitutos. El 6 son leguminosas. Las grasas, también tenemos las grasas que se denominan como grasas buenas y grasas malas, que aquí las vamos a encontrar como monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas. Todas las monoinsaturadas son las que vamos a encontrar como grasas de origen vegetal y las saturadas básicamente son las grasas de origen animal. Tenemos azúcares y el último grupo son los alimentos libres de energía. Para darles un ejemplo de cómo funcionan estas tablas de equivalentes, vamos a poner algunos grupos como ejemplo. Primero tenemos el grupo de las verduras. Y yo aquí les puse 6 verduras diferentes. Tenemos aquí el brócoli crudo, que es una taza. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, una taza es la porción de brócoli. No significa que una porción sea lo que tengo que comer, porque de eso va a variar cada dieta. Habrá algunas dietas que tienen 4 porciones, 3 porciones, 5 porciones, dependiendo del número de calorías. En este caso, nada más estamos hablando a lo que equivale una sola porción de verduras. De brócoli crudo tenemos una taza, que es lo mismo que consumir 6 chiles jalapeños, 2 tazas de coliflor cruda, una pieza de jitomate, media de zanahoria y una taza de champiñón crudo. Esto quiere decir, todo esto que tenemos aquí nos va a dar el mismo aporte de nutrientes o un aporte de nutrientes muy similar. Si nosotros consumimos 2 tazas de coliflor, nos va a aportar lo mismo o algo muy similar a que si comemos 6 chiles jalapeños o a que si consumimos una taza de champiñón crudo.
continuación tenemos el grupo de las frutas. Y aquí vamos a encontrar mayor diferencia entre las cantidades de una fruta y de otra. Podemos ver que medio plátano va a ser lo mismo a consumir 17 piezas de fresa. Aquí encontramos gran diferencia, ya que también es lo mismo a un cuarto de pieza de melón o a una manzana. Cuando nosotros encontramos en una dieta que se recomienda de 4 a 5 raciones de fruta al día, no quiere decir que sean 4 o 5 piezas. Y aquí es donde vemos esa gran diferencia. Esto que vemos en esta tabla es la ración o la porción de cada fruta. Entonces, si a mí me recomiendan 4 porciones de fruta al día, lo voy a encontrar de esta forma. O sea, que va a ser 3 guayabas es una porción, una manzana es otra porción. Si yo en una colación quiero consumir 2 porciones de fruta, entonces son 3 guayabas y una manzana. Nuestro siguiente grupo son los cereales sin grasa. Este grupo es muy amplio y aquí vamos a encontrar la gran mayoría de los cereales que nosotros utilizamos para preparar los alimentos de todos los días. ¿Por qué? Porque en este grupo tenemos tanto las pastas como el arroz, el pan, harina, avena, maíz, y eso pues es la base de la alimentación del mexicano. Aquí vamos a poner atención en las cantidades y en cómo vamos a encontrar el tipo de preparación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en algunas recetas vamos a encontrar nosotros con cereales crudos y en algunas recetas nos los van a manejar como cereales ya cocidos. En nuestras tablas equivalentes aquí viene muy específico la diferencia entre cada uno de estos cereales. Por ejemplo, del espagueti crudo tenemos que una porción son 20 gramos. Pero ¿qué pasa si en mi receta a mí me están manejando que de espagueti voy a utilizar 50 gramos? Bueno, a lo mejor en esa receta son 50 gramos de espagueti o media taza de espagueti o una taza de espagueti, pero ya cocido. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer la ración del alimento tenemos que tomar en cuenta que crudo va a ser menos. Entonces, cuando estemos trabajando con cereales, hay que tener mucho cuidado en la cantidad de cereal que voy a utilizar, si es crudo o si es cocido, y cuánto es lo que aumenta su tamaño, porque tampoco es lo mismo. Las pastas aumentan un doble de su tamaño, pero el arroz aumenta un triple de su tamaño. Igual, para las piezas de pan, también tomemos muy en cuenta, por ejemplo, aquí dice 1/3 de pieza de bolillo es una porción. Cuando yo le voy a poner en mi dieta a lo mejor una torta de jamón o unos molletes, hay que considerar que 3 porciones de cereales es un bolillo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si yo le voy a poner una porción de cereal, la persona consuma 1/3 de pieza. Es mejor adaptarnos a las piezas en sí. Y las galletas María las puse porque las encontramos muy comúnmente en las dietas como colaciones. Esto es porque estas galletas son de las pocas que nos aportan o que no nos aportan grasa. Y la cantidad son 5 piezas por porción. Generalmente en una colación lo único que vamos a necesitar es una pieza. Después vamos a ver los alimentos con bajo aporte de grasa. También quise poner este grupo como ejemplo porque aquí vamos a encontrar la gran mayoría de las carnes que consumimos o lo que consumimos a diario, a excepción del huevo y del queso, que están en moderado aporte de grasa, pero la mayoría de las carnes las vamos a encontrar en este grupo de alimentos. Así puede ser carne de cerdo, carne de res, pollo y pavo. Esto es lo que utilizamos más comúnmente en una dieta mexicana
y todos nos van a aportar algo similar. Lo único que va a variar aquí, si se fijan, es la cantidad. La carne de res que tiene un poquito más de grasa, la vamos a tener en menos cantidad por porción. Es decir, que nos va a aportar lo mismo 30 gramos de carne de res que 45 gramos de pavo o 2 rebanadas de jamón. Otro grupo que encontramos en esta tabla van a ser los alimentos libres. ¿A qué se refiere con alimentos libres? Bueno, van a ser aquellos que su aporte calórico es tan bajo o la cantidad que consumimos es tan poca que en realidad no nos están aportando gran cantidad de calorías y no modifica tanto nuestra dieta. La mayoría de los condimentos los vamos a encontrar aquí y la mayoría de las especias los vamos a encontrar aquí, ya que es mínima la cantidad que utilizamos al momento de preparar un alimento. ¿Pero qué otros alimentos encontramos en este grupo? Bueno, el agua, claro, el agua mineral, pero el agua mineral tiene aquí una pequeña nota en donde la recomendación es una lata. Eso quiere decir que hasta una lata es libre. Más allá de una lata, entonces ya tenemos que tener un poco de cuidado por el aporte adicional de minerales que nos está brindando esa lata. Igual de Coca-Cola sin azúcar, si bien no nos aporta calorías, de todas formas tenemos que tener un poquito de cuidado por otro tipo eh, de ingredientes que pudiera tener que nos pudieran afectar. También tenemos el consomé, salsa barbecue, que si bien hasta cierto punto podemos consumir libremente porque no nos van a aportar gran cantidad, de todas formas tenemos que cuidar hasta dónde es su límite. Para algunos de los ingredientes que tenemos aquí son los que utilizamos para hacer té o agua y esto hay que aclararlo, es sin azúcar. Por ejemplo, viene la flor de Jamaica o la manzanilla, que nosotros la utilizamos mucho para hacer agua o para hacer té, pero esto es sin agregarle absolutamente nada de azúcar, es únicamente la flor de Jamaica o la manzanilla en sí. ¿Y dónde vamos a encontrar estas tablas de alimentos equivalentes? Bueno, existe un libro que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y aquí viene todo especificado, vienen todos los alimentos divididos en sus grupos, las cantidades de las porciones, etcétera, etcétera, es en este libro. El gobierno federal realizó esta guía de alimentos para poder facilitarnos el encontrar esas porciones dentro de las tablas. Les voy a agregar el link en donde pueden encontrar esta guía de alimentos. Está gratis en línea. No trae todos los alimentos como lo trae el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, pero sí trae muchos de los alimentos que consumimos nosotros normalmente. Además de esto, pues trae la tabla con las referencias que ya veíamos y algunas guías que les pueden auxiliar más fácilmente cómo hacer las dietas equilibradas con estos grupos de... Me voy a regresar a la lista de grupos que ya veíamos anteriormente para explicarles, bueno, esta lista, si se fijan, cada grupo trae un color del lado derecho. Eso no lo habíamos mencionado, pero este color, pues es para hacer, para indicar de qué color es cada grupo. Por ejemplo, los alimentos libres vienen en color morado, azúcar en color rosa, cereales y tubérculos en color naranja, así vienen especificados por color. Y esto es para nosotros poder hacer la dieta con los colores y no tanto con los grupos y así facilitarlo mucho más. Y así lo podemos ver aquí. ¿Sí? Está representado con esos mismos colores. Cada puntito significa una porción de alimentos. ¿Sí? Y ya viene dividido en desayuno, comida de cena y 2 colaciones. Eso nos va a ayudar mucho a facilitarnos, aunque también obviamente lo podemos modificar a la forma que nosotros queramos, pero este es como
una guía para nosotros darnos una idea de cuál es la cantidad que nosotros debemos de consumir por comida. Y les voy a presentar un ejemplo de una dieta para que sepan cómo se hace esto. Yo tomé como referencia la de 1800 calorías porque es una de las dietas más comunes. Y aquí, si bien vamos a empezar por el desayuno, se los voy a ir explicando poco a poco para que quede más claro. En el desayuno vamos a tener 3 porciones de cereal, 1 porción de verduras, 2 porciones de fruta, 1 porción de alimentos de origen animal, 1 porción de leche y 1 porción de grasa. En las tablitas que yo les voy a anexar, ahí viene toda una lista de todos los alimentos que vamos a encontrar por grupo. Pero yo aquí ya se los puse ejemplificado para que vean cómo se va armando una dieta. En el desayuno yo puse omelette de calabacitas con pan de caja y un licuado de fresa con avena. Y abajito, en la tabla de abajo, ya puse dividido por grupo de alimentos. El pan de caja y la avena me van a aportar las 3 porciones de cereales que yo necesito para la dieta. La calabacita es la verdura, fresa, fruta, el huevo va a ser alimento de origen animal, la leche y el queso en color amarillo. Y así viene cada puntito en todos los niveles o en todos los tipos de dieta. Viene con sus puntitos de cuánta es la cantidad y más o menos así quedaría una dieta ya armada con 1800 calorías. Esto es para un día completo. Desayuno es omelette de calabacitas con 2 panes de caja y un licuado de fresa con avena. La colación tenemos una manzana con queso cottage. De la comida tenemos yakimeshi con pollo y agua de fresa. Aquí lo único es tenemos que tomar muy en cuenta cuál es la cantidad por porción. Si veíamos en la tabla anterior, una porción de arroz es 1/4 de taza ya cocido. Esto quiere decir que para mi comida yo tengo 2 porciones de arroz, lo cual es media taza de arroz ya cocido. A esto le voy a agregar 2 porciones de verduras, en este caso yo estoy usando zanahoria y calabacita, 2 porciones de pollo. Si recordábamos, el pollo, cada porción era 40 gramos. Esto quiere decir que mi comida va a tener 80 gramos de pollo, el aceite que voy a utilizar y por último el agua de fresa que yo la voy a hacer con leche. Y hablando de cantidades, bueno, aquí vamos a tener que mi yakimeshi va a estar conformado por media zanahoria, media calabacita, 80 gramos de pollo y media taza de arroz ya cocido. Y de esa forma ya voy a tener todas las porciones que tengo en mi tabla de arriba. Claro que eso también lleva sal, lleva salsa de soya, etcétera, pero recordemos que eso lo tenemos en los alimentos libres, entonces no es necesario ponerlo tanto aquí. Eso lo vamos a utilizar cuando ya vayamos a estructurar nuestras recetas.